Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Las Edades del Totalitarismo de la mano del historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ya saben los oyentes que a través de las entregas anteriores hemos visto cómo ha ido evolucionando el totalitarismo que se plasmó con tanta crudeza en el siglo XX, ya desde finales del siglo XIX en distintos aspectos, y hoy ya estamos muy cerca de la eclosión del huevo de la serpiente. Estamos hablando de los orígenes mismos del nazismo, ¿no? La sociedad Thule, por ejemplo. Hoy vamos a ver exactamente los orígenes del nazismo, porque es un movimiento anterior a Hitler y de hecho suele ocurrir que muchas personas creen que Adolf Hitler fue el creador del partido nazi y en realidad él fue un miembro posterior a su nacimiento. En alguna entrega anterior hablamos sobre el movimiento Völkisch, el nacionalismo alemán, Uh-huh. que nace a fines del siglo XIX y empieza a cobrar gran fuerza en el siglo XX, sobre todo con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. El objetivo de estos nacionalismos alemanes era unir a todas las personas de habla alemana, más allá de donde vivieran, es decir, dentro de lo que fue el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro o incluso aquellos que vivían en Europa Oriental, desperdigados entre varios países. Y este movimiento Völkisch, ya hacia fines del siglo XIX, principios del XX, fue tomando un carácter más racial y también un fuerte contenido antisemita. Es decir, que ya no tenía que ver con la religión ni con la lengua que se hablaba, sino que empezaban a manifestar la idea de la superioridad racial de los pueblos germánicos, los pueblos arios, y a su vez atribuían todos los males a la población judía de Europa, y entonces lo veían desde una perspectiva puramente biológica. Ahora bien, este movimiento Völkisch también tenía una dimensión mística que a veces pasa inadvertida, que tenía que ver con el surgimiento de una corriente que se llamaba ariosofía, buscaba cierto conocimiento esotérico de la sabiduría aria. Habría sido un conocimiento que se perdió justamente por la modernidad y por la mezcla racial, y que hacia fines del siglo XIX, principios del XX, empieza a tomar forma esta ariosofía con dos, podemos llamar pseudoacadémicos, llamados Guido von List y Lanz von Liebenfels. Ellos mezclaban lo que era el darwinismo social, la eugenesia, el antisemitismo, el estudio de los antiguos símbolos germánicos, entre ellos el estudio de las runas, la teosofía, es decir, hacía una mezcla bastante curiosa en tono ocultista de toda una sabiduría que se suponían que tenían los antiguos pueblos germánicos y que fueron perdiendo por la modernidad, por la mezcla con otros pueblos y en particular por la presencia de los judíos en el centro de Europa, ¿no? Siempre es la idea de la culpabilización de esto. Este movimiento que empieza en los márgenes de la vida académica va tomando cada vez más forma y empieza el estudio de las runas y de un pasado mítico de los arios. Ese pasado mítico además lo entroncaban con los pueblos nórdicos de la península escandinava. Y acá tienen que ver mucho, por ejemplo, el estudio del folclore, las tradiciones románticas. Tuvo mucha influencia toda la música de Wagner en todo esto, porque él le da un contenido épico a este movimiento. Y después, casi terminando la Primera Guerra Mundial, en 1918, un grupo de seguidores de esta corriente ocultista forma lo que se va a conocer como la Sociedad Thule, la Thule Gesellschaft. Ahí encontramos a algunos miembros que después se van a hacer muy célebres del partido nazi. Por ejemplo, ahí encontramos a Alfred Rosenberg, a Rudolf Hess, Hans Frank, a Dietrich Eckart. Es decir, que
ya había un movimiento de este carácter antes del surgimiento incluso del partido nazi y antes de que Alemania fuera derrotada en la guerra. Y el líder de este movimiento era Rudolf von Bottendorf, que él ponía más énfasis en el carácter ocultista. La idea de Thule es que era una ciudad mítica ubicada en algún lugar en el Ártico, algunos lo ubicaban en el norte de Groenlandia, e incluso pensaban en peregrinar a esta ciudad mítica, una especie de Shangri-La de los pueblos nórdicos, e incluso había quienes decían que en realidad los pueblos nórdicos tenían otros orígenes evolutivos, no tenían que ver con el resto de la humanidad, sino que venían de un continente perdido, al estilo de la Atlántida, pero ubicado en el norte. Esto parece muy raro, ¿no? Pero bueno, estas personas creían en todo esto y de alguna forma buscaban en algún momento del futuro retornar a la vieja religión nórdica, ¿no? A la de Thor, Odín, es decir, totalmente descristianizar Europa, porque veían que justamente el cristianismo no solo tenía una raíz judía, sino que tenía mucho contenido que iba en contra del darwinismo social. Entonces, el propósito de ellos, en algún momento del futuro, era retornar a esa vieja religión nórdica. Bueno, todo este grupo de la sociedad Thule en 1919 va a crear un pequeño partido llamado el Partido Obrero Alemán, y justamente Hitler va a entrar a ese partido no como un miembro que dijera, bueno, adhiero a estas ideas, sino que él es enviado por el grupo de los Freikorps. Cuando el ejército alemán se desmoviliza tras la Primera Guerra Mundial, estos soldados que, digamos, habían estado 4 años en la trinchera y que tenían que volver a sus casas, ellos se mantienen unidos y son dirigidos por sus superiores y forman los Freikorps, que en principio los Freikorps fueron los que detuvieron el movimiento espartaquista en enero de 1919, que quería establecer una revolución bolchevique, sobre todo en Berlín, en donde hubo varios días de combate. Y entonces los Freikorps lo mandan a Hitler a este pequeño partido obrero alemán para que investigara si era un partido marxista. Y ahí él descubre que este partido en realidad no era marxista, sino que tenía las ideas que él ya venía compartiendo, ¿no? Entonces él se siente muy cómodo en este partido, empieza a hacer carrera muy rápido porque era un muy buen orador, y ellos veían que entraba en esta fase de éxtasis mientras hablaba, y en 1920 ahí sí se va a llamar Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué el nombre obrero, ¿no? Porque uno lo identificaría inmediatamente con una corriente marxista o una corriente socialista. Bueno, ellos sostenían, los miembros de la sociedad Thule, cuando crean este partido, en que era necesario ganar el apoyo de los obreros arios, porque veían, ¿no? Ellos sostenían que digamos, todo el socialismo y el marxismo y, bueno, todo lo que era la democracia parlamentaria y el liberalismo, sostenían que eran inventos del judaísmo. Entonces, el objetivo de la sociedad Thule, al ponerle este nombre de Partido Obrero, tenía que ver con atraer obreros y campesinos arios que sostenían eran explotados por, digamos, tanto una izquierda que participaba de una teoría, una conspiración judía, así como capitalistas que también participaban de esa conspiración judía mundial. Entonces el objetivo, al llamarlo Partido Obrero Alemán y luego Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, tenía que ver con esto. Entonces, como señalé antes, miembros de la sociedad Thule que van a ser muy destacados van a ser Rosenberg, Hess. Es decir, que esta gente que tenía cierto bagaje intelectual venía formado en esta matriz que vinculaba el ocultismo, el antisemitismo,
un nacionalismo de carácter racial y que después van a intentar plasmar en el poder. Ahora bien, Hitler, ¿qué toma de este movimiento? Bueno, además de incorporar a estos miembros que le dan una fuerte impronta desde el nacimiento, esta gente primero le da muchas vinculaciones. Por ejemplo, lo vinculan con Houston Stuart Chamberlain, que era el yerno de Wagner y que fue uno de los autores racistas en la Alemania de principios del siglo XX. De hecho, Hitler fue al funeral de este personaje en 1927 para demostrar un poco la relevancia que le daban, pero toma algo fundamental, que lo identificamos inmediatamente con el nazismo. La sociedad Thule tenía como símbolo la esvástica. Es decir, que ellos son los que utilizan la esvástica en primer lugar, y él le fascina este símbolo que es muy antiguo y que tiene miles de años y que incluso el budismo lo utiliza porque simboliza el eterno retorno, el ciclo de la vida, el constante movimiento de las cosas. Bueno, él inmediatamente lo toma, este símbolo, y después uno pensaría, bueno, todo esto sirve para el inicio. No, una vez que llegan al poder, siguen con el estudio de esta simbología rúnica, siguen con el estudio del ocultismo, siguen buscando Thule y Shangri-La. De hecho envían expediciones al Tíbet, hacen estudios sobre ocultismo, de alguna forma van anticipando que van a instaurar la religión nórdica en algún momento del futuro, tras la Guerra Mundial, cosas que no llegaron a hacer, pero además las SS tenían un grupo dedicado al estudio de la antigüedad germánica, porque sostenían que en la antigüedad germánica hubo una etapa de oro, un siglo en el que gobernaron estos, digamos, superhombres, y que después, justamente por la mezcla racial, se van a ir degenerando, y buscan un pasado mítico de los pueblos arios y nórdicos, y entonces hacen una serie de excavaciones arqueológicas, estudian las runas, estudian los antiguos idiomas germanos, y eso se va a llamar la Ahnenerbe. La Ahnenerbe va a ser este grupo de las SS dedicado a esto, y va a haber muchos académicos, desde la antropología, la sociología, la historia, que se van a dedicar a este estudio de la antigüedad germánica, porque buscaban de alguna forma justificar lo que iba a ser un retorno del imperio de los 1000 años. Ujú. Realmente fascinante eh, el hecho de que un relato tan ocultista, tan extravagante, por llamarlo de alguna manera, pues haya finalmente no solamente asumido el poder, sino por conquistado media Europa, que eso lo sabemos en el capítulo siguiente, pero es que realmente esto de lo que nos habla es una especie de neopaganismo también, ¿no? Es como una vuelta a los viejos dioses y a una pureza que relacionan con lo biológico también, ¿no? Claro, es una mezcla de una pseudoteoría científica, como era la eugenesia, de la cual ya hablaremos un poquito más adelante, que había, digamos, había muchos médicos y biólogos que adherían a la teoría de la eugenesia en todo el mundo, y que era una disciplina estudiada por muchos científicos con la idea de mejorar la especie humana. Es decir, algo puramente, digamos, de asepsia científica, lo mezclaban con el ocultismo, con lo cual, y que es quizás lo más tapado que ellos tenían, porque tampoco querían confrontar con, digamos, una enorme población que adhería a distintas denominaciones cristianas. Ujú. Entonces, esa parte del ocultismo la dejaban oculta, ¿no? Vale la redundancia, la mantenían escondida porque iba a provocar un gran rechazo, pero los principales jerarcas del partido creían en esto, y de hecho veían a la guerra como una etapa escatológica, es decir, como una especie de Armagedón
que se va a desarrollar como al final de los tiempos, en el cual van a triunfar los arios sobre las razas inferiores, ¿no? Es decir, ellos lo veían como algo apocalíptico y que sí o sí tenía que ocurrir para que la humanidad llegara a una etapa de esplendor. Es decir, que había una visión religiosa de lo que era el nazismo, no era simplemente una ideología política, sino que tenía una esfera religiosa, mística, que a veces nos pasa completamente inadvertido. Sí, no, y es realmente llamativo el caso, y yo creo que esa es una de las claves que lo diferencian de otros totalitarismos que se dieron, ¿no? Porque, por ejemplo, a pesar de que hablamos de la Italia fascista, pero eso era reivindicar un pasado histórico, pero no tenía ese componente religioso tan evidente como en el caso del nazismo, ¿no? Claro, porque está muy bien la comparación porque el fascismo tenía una serie de rituales, se creía en la religión de la patria, se remontaba al Imperio Romano, pero no tenía una visión de, digamos, un enfrentamiento final en el futuro ni una etapa de oro. Bueno, esto sí lo tenía el nazismo y por eso, digamos, también el grado de violencia aplicado que lo diferenciaba abismalmente con respecto al fascismo, ¿no? Por eso llegan a la idea del exterminio y deshumanizar completamente a los que no consideraban como iguales. Exacto. Bueno, también otra cosa que se desprende de lo que dices, que a mí me llama la atención, porque hace poco he visto justamente un documental de gente en Noruega, en la Noruega actual, rica, moderna, progresista, que están volviendo a esas religiones antiguas. Es decir, que hay una reivindicación de esa mística nórdica, en este caso afortunadamente desligada del mundo político, pero que ese sueño de diferenciación sigue estando ahí vigente, ¿no? Está ahí latente, y también me recordaba cuando hablabas de la búsqueda de estas raíces místicas incluso en el Tíbet, a una de las películas de Indiana Jones que se desarrolla justamente en una de esas esferas, ¿no? De la búsqueda. Exacto, sí. Pues sigo fascinado con lo que descubro en tu programa, Ricardo López Gotti, aquí en las edades del totalitarismo, porque uno ya piensa que después de tantas películas, documentales, libros que ha visto sobre el nazismo, pues ya sabemos lo que fue, a pesar de que nadie entiende cómo pudo ser. Pues todavía no entiendo cómo pudo ser, pero realmente voy comprendiendo un poco más el escenario fantástico, en el sentido de la fantasía, no de que sea algo positivo, sí, en el que se desarrolló toda esta mentalidad de locura absoluta, ¿no? Totalmente es todo lo que decías, mezclar la ciencia con el ocultismo. Una receta totalmente explosiva. Muchas gracias y sí, dime. Y por último, ¿no? Cabe señalar que muchos grupos neonazis siguen haciendo esta mezcla. Claro. De magia y ciencia. Magia y ciencia todo junto es lo peor. Muchas gracias por habernos atendido, Ricardo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.